Mateo capítulo 9. Antes, hermanos, vamos a hacer una oración. El Señor nos ayude a recibir su palabra. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Por tu gracia, por tu favor inmerecido, Señor. Te agradecemos porque entendemos que todo lo que tenemos, Señor, es un regalo tuyo. Ahora nos acercamos a tu palabra como ese bien espiritual que tú has provisto para nuestras almas, entendiendo, Señor, que solo tendremos provecho si nuestro corazón está receptivo, si es buena tierra para que tu palabra dé fruto en nosotros. Para eso, Señor, nosotros podemos poner de nuestro esfuerzo para acudir y estar donde está tu palabra, Señor. Esforzarnos por poner atención y no distraernos. Ser reverentes ante este momento, Padre, pero hay una obra espiritual que solo tú puedes hacer en nuestros corazones. Solo tú puedes hablar a nuestra alma y convencernos, redarguirnos, confortarnos, Señor, traernos consuelo y hacer que tu palabra, Señor, en verdad sea luz a nuestro ser interior, Padre. Te lo pedimos, que esa obra sea hecha en cada uno de nosotros, los que están aquí, los que escucharán este mensaje. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Claudia, Javier. ¿Está Claudia? Ah, muy bien. Es Vania, ¿verdad? Ah, que está muy grandota. Sean bienvenidos. Es un gusto verles. Y todos, hermanos, sean bienvenidos. Mateo, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Para quienes no saben, pues aquí acostumbramos exponer la palabra de una manera sistemática y tratamos de ir verso a verso, tratando de recibir todo el consejo que Dios tiene para nosotros. Día de hoy hemos llegado al capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Nos encontramos aquí con un milagro más que Mateo nos relata acerca del ministerio de nuestro Señor Jesús. Este pasaje tiene un propósito, como todos los pasajes de la Escritura. Y es nuestro deber tratar de entender cuál es el propósito por el cual se escriben las palabras en la Escritura. La fe cristiana, queridos hermanos, tiene muchos valores, verdades, existen muchas virtudes que podemos extraer de la palabra. Y a través de esas verdades podemos hacer un sinnúmero de aplicaciones para la vida diaria. Pero existe una verdad central. La verdad más importante y central de la fe cristiana es, hermanos, que los pecados pueden ser perdonados. Ese es el mensaje central del Evangelio. El hombre pecador puede ser limpiado por completo y lavado de todas sus maldades, y más aún ser llevado, un hombre pecador, a la reconciliación con Dios y a la vida eterna para estar en eterna comunión con un Dios santo. Mateo nos muestra a través de estos milagros que hemos estado estudiando todas las credenciales, las evidencias de que Jesús es el Mesías Salvador, el enviado divino para salvarnos. Recordamos que primero Mateo nos narró y nos presentó a Jesús curando a un leproso. Después vimos que Jesús sanó al criado de un centurión. Después vimos el milagro de la suegra de Pedro y las personas llegaron a la casa de Pedro y ahí Jesús hizo muchas sanidades. Luego vimos que Jesús fue más allá de las aflicciones físicas y Mateo nos presentó a Jesús como uno que tiene poder no solamente para sanar enfermedades, sino que también tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. En aquella ocasión, cruzando aquel lago,
Se levanta la gran tempestad y Jesús demostró que con una palabra pudo calmar la tempestad. Luego se nos demostró que Jesús tiene poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre los demonios y sobre Satanás. Cuando llegó del otro lado, aquella barca, llegaron a la región de los Gadarenos, y Jesús hace esa liberación de los endemoniados Gadarenos, liberando a un hombre de una legión de demonios. Así Jesús demostró también tener poder, no solo de la enfermedad y sobre la naturaleza, sino también es aquel que tiene autoridad sobre Satanás y su reino. Pero ahora estamos aquí en un nuevo capítulo. Estamos aquí en Mateo capítulo 9 y vamos a ver que el gran médico no solamente puede curar enfermos, calmar tempestades y liberar endemoniados, sino que Jesús, el Mesías, puede satisfacer la necesidad más grande que tiene el ser humano, el ser limpiado de sus pecados. Jesús vino a tratar entonces de raíz todo el asunto. Jesús no solamente sanó a los enfermos, sino que Jesús vino a atacar la raíz del problema de las enfermedades. Y si el hombre enferma, ciertamente es a causa de que vivimos en un mundo caído, donde ahora hay enfermedades y dolor que llegaron a causa del pecado. Para eso vino Jesús. Espero que al meditar en este pasaje, queridos hermanos, quedemos plenamente convencidos de que en Cristo Jesús está el poder para eliminar la contaminación del pecado y sanar nuestras conciencias de todas las obras muertas, y que podamos confiar en Él. Las enseñanzas, hermanos, que tenemos en este pasaje pueden representarse bien con 6 palabras claves. Antes vamos a leer el pasaje. Mateo capítulo 9 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Podemos de este pasaje sacar, hermanos, algunas palabras que nos van a dar enseñanzas: fe, perdón, furia, disputa, fuerza y miedo. El día de hoy vamos a ver solamente las primeras 2, fe y perdón. Podríamos titular este sermón: el poder de Jesús sobre el pecado, o podríamos titularlo: la fe y el perdón. Veamos a ver primero, hermanos, esta primera palabra: fe. Nuestro texto nos dice que Jesús encontró fe y miró la fe en un paralítico y sus amigos. Es sencillo. Aquí vemos a verdaderos amigos que querían el bienestar de un amigo que tenían, que estaba enfermo. Se dice que podemos contar a nuestros amigos con los dedos de una mano. Se dice también que no es que perdamos amigos, sino que simplemente nos damos cuenta quienes no lo eran. Son escasos, hermanos, los verdaderos amigos que podemos tener a través de nuestra vida.
Vemos aquí verdaderos amigos que no le dieron la espalda a su amigo cuando éste estaba enfermo, sino que estaban ahí con él. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que en aquel tiempo existía una creencia muy arraigada en los judíos. Los judíos creían que toda enfermedad y que toda aflicción era consecuencia o resultado directo del pecado. Los mismos discípulos de Cristo, recuerdan, le preguntaron a Jesús una vez cuando vieron a un ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto nos demuestra y nos deja ver la creencia común en aquellos días de que las enfermedades como estas, como los lisiados, los paralíticos, los cojos, los ciegos, estaban así a consecuencia directa de algún pecado que ellos habían cometido, o sus padres, o sus abuelos. Y es por esa razón que los ciegos de nacimiento o los cojos eran estigmatizados por la sociedad, diciendo que un cojo, que un ciego era un gran pecador y que estaba en esa condición porque Dios ahí lo quería tener con esa enfermedad, y eran rechazados por la sociedad, y la sociedad no tenía interés en mostrarles compasión por ellos, porque decía, él se lo merece. Él merece estar así a causa de algún pecado. Nosotros no lo sabemos, pero Él bien que lo sabe. Y así estigmatizaban a este tipo de enfermos. Estamos viendo entonces este texto a la luz de que esto ocurre en una comunidad de que están convencidos de que la enfermedad era consecuencia directa del pecado. Por eso los mismos enfermos que creían así, ellos mismos cuando tenían una enfermedad como esta, ellos mismos se marchaban, se aislaban y se apartaban de la ciudad, porque ellos decían, yo soy un gran pecador, Dios está haciéndome esto. Y ellos mismos en su angustia, en su tristeza, se marchaban y se aislaban de la sociedad. Así que, hermanos, pensemos en la angustia que esto añadía a los que estaban sufriendo. La enfermedad ya trae un gran dolor, pero ahora el pensamiento de que uno está así a causa de lo malo que es, esto añadía dolor a los enfermos. Hermanos, esto ocurría hace más de 2000 años y aún cuando enfermamos muchas veces llegamos a pensar exactamente lo mismo. Yo estoy así porque, bueno, es a causa de algún pecado que Dios vio en mí y entonces yo me merezco esto. Pensemos en este pobre paralítico, siempre pensando que su parálisis era consecuencia de algún pecado, o el pecado de su padre, o el pecado de su abuelo. Así, hermanos, muchas personas añaden dolor a sus enfermedades porque tienen una doctrina deficiente. Es cierto que el dolor es consecuencia directa del pecado, porque porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que está donde el pecado tiene presencia. Vivimos en un mundo caído y todos los que vivimos aquí estamos sujetos a las enfermedades y a las consecuencias de lo que es estar en un mundo de pecado. Pero eso, hermanos, escúchenme bien, no significa necesariamente que toda enfermedad es producida por algún pecado específico de una persona. ¿Escuchó? Si alguien no aprende esto, puede estarse atormentando y añadiendo dolor a su vida cuando está enfermo, pensando de una manera equivocada. No toda enfermedad significa necesariamente que es producida por un pecado específico de una persona.
No toda enfermedad es una disciplina de parte de Dios. ¿Escuchó? La historia de este paralítico, hermanos, no está aquí para demostrarnos que esta enfermedad era consecuencia de un pecado que este hombre había cometido. Debemos mirar nosotros la enfermedad de este hombre como deberíamos de mirar la enfermedad en todos los seres humanos y aún mismo en nosotros, recordando que las enfermedades y los dolores entraron en este mundo desde que se cometió el primer pecado. Cuando el pecado entró en este mundo, y mientras estemos en este mundo, tendremos aflicciones. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Juan capítulo 16, verso 33, Jesús les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No toda enfermedad es una disciplina de Dios. Esta es una esperanza que tenemos los creyentes. Un día se nos va a dar un cuerpo que nunca más se enfermará ni morirá. Un día, pero ese día aún no ha llegado. No es en esta vida, sino en la venidera. Una vida sin enfermedad y sin dolor no es una vida en este mundo, sino en el mundo nuevo. Esta es la promesa que tenemos a los creyentes. No debemos dudar, hermanos, que el paralítico entonces asociaba su parálisis con su pecado. Pero miren lo asombroso de esto, que aún así, creyendo que su enfermedad era a causa de su pecado, este hombre estaba decidido a acercarse a Jesús a cualquier precio. Dice, Jesús miró la fe de estos. Jesús halló fe en ellos, en este paralítico y en sus amigos. Jesús reconoció una fe genuina. Jesús sabía por qué. Recuerden que Jesús llegaba, ¿y dónde vivía Jesús? En la casa de Pedro, mientras estaba en Capernaum. Y cuando estaba en la casa de Pedro siempre se venían gentes. Y dicen los otros evangelios que en ese momento la casa estaba abarrotada. La gente queriendo escuchar a Jesús. Pero en algunas ocasiones la Biblia nos dice que Jesús conocía siempre las intenciones y el corazón de las personas que se acercaban a Él. Muchos estaban en esa sala queriendo, bueno, más bien con diferentes motivos. Pero Jesús conocía las motivaciones y el corazón de todos ellos. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Este paralítico que está aquí quería algo más allá de su sanidad. Él quería su reconciliación con Dios, porque sabía que si sus pecados eran perdonados, él entonces sería también sanado. Siempre he escuchado, hermanos, que este pasaje es predicado diciendo que estas personas tenían fe para que el paralítico fuera sanado. Y nunca he escuchado a alguien predicar y enseñar que la fe que ellos tenían era para el perdón de pecados. Jesús reconoció esa fe como una fe genuina y alabó esa fe. Jesús sanaba, hermanos, a personas que tenían poca fe, a personas que tenían mucha fe, pero Jesús también llegó a sanar a personas que no tenían nada de fe. Pero la fe que Jesús alababa siempre era aquella que podía ver a Jesús como el Salvador. Jesús dice que Él miró la fe de ellos. Yo les invito, hermanos, a ver la persistencia de estos hombres buscando satisfacer, antes que la enfermedad, satisfacer la necesidad más grande, que era el perdón de sus pecados.
Ellos creían que Jesús podía ayudar con esto. Dice nuestro texto que los amigos del paralítico habían llevado al paralítico a esta casa y que cuando no pudieron entrar donde Jesús estaba, porque estaba abarrotado, entonces cargaron al enfermo en una camilla y lo llevaron, lo subieron hasta el techo, empezaron a romper el techo, y entonces bajaron al enfermo en esa cama hasta dejarlo en los pies de Jesús. Todos los que estaban ahí vieron el arrojo y la valentía de estos hombres, se quedaron sorprendidos, vieron lo externo, pero Jesús vio lo interno, vio lo que había en el corazón de ellos. Más que el arrojo, más que esa valentía, más que el ver esos hombres intrépidos, arrojados para hacer eso, Jesús vio lo interno. Jesús vio sus corazones, porque Jesús es Dios omnisciente. Él penetró los pensamientos de ellos y descubrió que en ellos había fe verdadera. Fe verdadera. Nuestro texto no nos dice que ellos pronunciaron una sola palabra, solamente bajaron al enfermo. No dice que ellos hicieron una petición, no hubo petición de parte de ellos, pero Jesús sabía para qué estaban ahí, por qué estaban ahí. Como Jesús hoy mismo, hermanos, sabe por qué estamos cada uno de nosotros aquí. Venimos aquí porque sabemos que en este día, cuando la iglesia se reúne, la presencia de Cristo está de una manera especial. Sabemos que Cristo está donde está su iglesia y venimos aquí. Pero Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús los miró a estos hombres y supo todo de ellos en un instante. Sabía por qué habían llegado ahí. Sabía que ellos eran distintos a muchos de los que estaban en esa sala, que habían llegado a satisfacer su curiosidad. Sabía que no estaban ahí para quedar bien con los demás. Sabía que ellos no habían sido obligados a ir, ni tenían interés de quedar bien con nadie. Ellos estaban ahí por una razón especial. Ellos no estaban ahí para escuchar a Jesús y aprender algo nuevo, como muchos estaban siempre cerca de Jesús, o para tratar de encontrar alguna falla en la enseñanza. No, ellos estaban ahí. Jesús supo por qué habían llegado. Ellos estaban ahí por una razón, tenían fe. Creían que Jesús podía ayudarlos. Así de sencillo. Ellos vinieron a Jesús porque creían que Jesús podía ayudarlos. Confiaban en que Jesús no los rechazaría porque habían escuchado que Él era diferente. Y entonces fueron a arrojarse a los pies de Jesús, confiando en que Jesús tendría compasión. Hermanos, por supuesto, si Jesús puede ver el corazón del hombre, Jesús no iba a ser indiferente a la enfermedad. Por supuesto que lo sanaría. Hermanos, roguemos a Dios para que podamos nosotros hoy que estamos en la presencia de Cristo en esta mañana, ver a Cristo como alguien que puede ayudarnos. Alguien que puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos. Hermanos, que podamos ver y entender que Jesús puede vernos, puede ver nuestro interior y a pesar de eso, creer que Jesús está lleno de misericordia. Venimos aquí creyendo que Jesús puede escudriñar y conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos, nuestras intenciones. Y a pesar de eso, de que Él puede ver nuestro pecado, nuestra maldad, Él está lleno de compasión y de misericordia.
y Él puede ayudarnos. Sabemos que Jesús es aquel que dice la Escritura que tiene en sus ojos, que sus ojos son como llama de fuego, que lo conoce todo. Hermanos, pero aunque Él tiene ojos como llama de fuego, también dice la Escritura que Él es el buen pastor. Él puede sanar a sus ovejas, limpiarlas y alimentarlas. Pero necesitamos ¿qué? Fe. Este pasaje primero nos habla entonces acerca de la fe de estos hombres. Segundo, hermanos, este pasaje nos habla acerca del perdón. Dice nuestro texto que Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dos palabras y una frase. Ánimo, hijo, y tus pecados te son perdonados. Hermanos, qué emocionante ha de haber sido para este hombre haber oído a Jesús, que aunque él se sabía pecador y se sabía avergonzado por su pecado, Jesús, en vez de condenarlo, Jesús le entrega estas tiernas palabras y le dice primero: ten ánimo. Ten ánimo. Lo primero que Jesús hizo no fue sanarlo. Lo primero que Jesús hizo fue algo más importante: satisfacer aquello por lo que él había llegado. Esta persona había llegado y le dice: ten ánimo. Jesús le pidió que dejara de estar triste, que dejara de estar avergonzado y temeroso. Esas palabras eran para él como si Jesús le hubiera dicho: no temas, porque ya no tienes nada que temer. Ahora, lo que este hombre sentía era real. Si sentía vergüenza por su pecado, tristeza por su pecado, si sentía temor por su pecado, Jesús no le dijo: hey, eso que tú sientes no es real. No. El pecado trae estas cosas. El pecado no arrepentido nos ha separado de Dios y nos ha puesto bajo el justo juicio de Dios. Y eso produce temor, produce vergüenza, produce tristeza. Pero cuando un hombre se arrepiente y hace lo que este hombre, viene a Jesús, ya no tiene motivo para estar así. Es lo que Jesús le dijo: yo he visto tu fe, hay fe verdadera, ya no tienes por qué sentirte así, ya no tienes motivos para temer, porque has creído y has venido a Jesús. Si venimos a Jesús, hermanos, no hay motivos para temer el justo juicio de Dios, porque para eso vino Cristo. Por eso Jesús dice: ten ánimo, ya no te sientas así. Si has creído, ya no hay motivos. Si has venido a mí, ya no hay motivos para estar en esa angustia, porque para eso vino Cristo. Vea lo que dice 1 de Timoteo 1:15. Vamos a leer algunos pasajes. 1 de Timoteo 1:15. Dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué vino Jesús? Aquí dice: para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo: yo soy el primero. Para eso vino Cristo, para ayudar y para salvar a los pecadores. Marcos 2:17 dice que Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cobra ánimo, ten ánimo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo vino a salvar pecadores. Este hombre se sentía un gran pecador. Este paralítico estaba convencido de que su pecado era grande y que Dios lo tenía bajo su juicio. Y Jesús miró su fe y le dijo: ten ánimo. Primera de Juan 3:5. Vamos a la escritura. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Dice: y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Para eso estaba Jesús. Para eso estaba Jesús. Sí, Jesús hizo muchas sanidades, liberó endemoniados, calmó la tempestad, pero Cristo Jesús para esto apareció, para quitar nuestros pecados. Ten ánimo. Eres un gran pecador. Él es un gran salvador. Eres muy malo. Dios es muy bueno. Primera de Juan 4:10 dice la escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ten ánimo. Para esto ha venido Cristo. La segunda palabra, hermanos, que Jesús le entrega a este paralítico es hijo. Ten ánimo, hijo, le dice. Hermanos, sabemos que la mayoría de las personas creen ser hijos de Dios. Creen que están en amistad con Dios, aunque hacen todo lo que a Dios le desagrada. Creen tener a Dios como padre, pero hacen las obras de su verdadero padre, que es el diablo, como lo dijo Jesús. Pero algunos, hermanos, algunos les llega en un momento un despertar en sus conciencias, y entonces su conciencia le empieza a testificar que lo que ellos creen no es real, que ellos en verdad no pueden ser hijos de Dios. Sus conciencias les dice, les gritan que sus vidas en verdad están muy alejadas de Dios. Y entonces se dan cuenta de que sus obras no merecen la bendición de Dios, sino que merecen el justo juicio de Dios. Llega el punto en la vida de algún hombre en que esto ocurre, donde él se da cuenta que en verdad no está en paz con Dios, porque se puede ver como un pecador. Ese es el momento entonces donde el espíritu llora, donde el alma se aflige y donde busca desesperadamente hacer algo para quitar su pecado. Muchos intentan reformarse por sí mismos y no pueden. Muchos, al verse así y ver su condición, emplean diferentes estrategias y tratan de apagar su conciencia, porque ellos mismos saben que no están en paz con Dios. Ellos mismos saben que Dios no los puede tratar como hijos y temen a la muerte. Temen a estar frente a la muerte porque saben que Dios no les puede bendecir, que si Dios les da lo que ellos merecen, entonces estarán en el infierno. Es aquí, hermanos, donde entonces el alma busca consuelo. Y dijo Jesús en el sermón del monte: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Si alguno de ellos que se siente así viene a Jesús, hermanos, será salvo, porque para esto vino el Hijo de Dios. Le dijo: ten ánimo, hijo. Hermanos, esa palabrita que está tan simple nos revela la obra de Cristo. ¿Y para qué vino Cristo? Él vino a reconciliarnos con Dios. Todo aquel que pone su confianza en Jesús va a obtener esto.
será llamado hijo de Dios. Este hombre paralítico puso su confianza en Cristo y acudió a Él sabiéndose un gran pecador, y lo que recibió fue reconciliación. Es Jesús quien nos puede volver en amistad con Dios. Si confiamos en Jesús como este paralítico, entonces seremos tratados no como lo merecemos, sino como hijos. No seremos tratados como enemigos, sino como hijos. No seremos rechazados como enemigos de Dios, sino seremos bienvenidos a la familia de Dios. Pero para eso tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Juan capítulo 1, verso 12 dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús miró la fe. Jesús puede saber dónde hay fe. Y si alguno de ellos viene a Él, Él no le va a rechazar. Primera de Juan 3:1. Mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Luego dice el verso 2, amados. A la iglesia, a los que han creído en Jesús, les dice: ahora somos hijos de Dios. No antes, ahora, porque hemos creído en Jesús y hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Hermanos, ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? Este pasaje nos muestra cómo el hombre puede reconciliarse con Dios. Y es algo muy sencillo. El paralítico se identificó con Jesús y Jesús se identificó con él. El paralítico puso su confianza en Jesús, se entregó a que Jesús hiciera con él lo que él quisiera, se puso ahí, porque Jesús bien pudo haber dicho: tú estás así porque has cometido todos estos pecados. Pero no lo hizo, porque no dice la Escritura que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino vino al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? Así, confiando en Jesús y viniendo a Él. Ah, pastor, pero yo ya soy cristiano. ¿Y no cometes pecado? ¿Y tu pecado no necesita ser confesado y no necesita ser limpiado? Ah, pastor, este es un sermón evangelístico. Sí. ¿Y tú necesitas el evangelio? ¿Hay alguno en esta sala que no haya cometido pecado, que esté aquí sin la necesidad de que Dios le limpie? ¿Hay alguno que esté aquí frente a los ojos de Dios, donde Dios no encuentre pecado en sus vidas? Ten ánimo, porque ahora somos hijos de Dios. Y si nos acercamos con confianza y fe, confiando en Él, hermanos, la Escritura dice que al que a Él viene, Él no le echará fuera. El Señor limpiará nuestros pecados. La siguiente frase, hermanos, y con esto terminamos, es el fundamento de estas dos verdades o estas dos palabras que acabamos de mencionar. Sin esta verdad, hermanos, no podemos tener verdadero ánimo ni ser verdaderos hijos de Dios. Jesús le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este es el más grande de los milagros, hermanos. Que Dios declare perdonado a un hombre impío. Que Dios declare justo a quien no posee mérito. Eso es un milagro. Que Dios deje libre de castigo a alguien que merece justamente castigo. Y que más aún, que a alguien que merece castigo, Dios le dé bendición. Ese es el milagro más grande, hermanos. Vaya a la Escritura para que vea la imposibilidad de que esto ocurriera. Vean lo que dice en Jeremías capítulo 2, verso 22.
Jeremías capítulo 2, verso 22. Hablamos tan fácil del perdón de pecados que a veces creo que olvidamos y perdemos, le quitamos valor a esto. Jeremías capítulo 2, verso 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Con qué te vas a limpiar? ¿Con qué puede el hombre lavar su pecado? Traerás mucho jabón. No existe un jabón que te pueda limpiar. Tu pecado, dice Dios, permanece delante de mí. El salmista dice en el Salmo 133: Jehová, no mires los pecados. ¿Quién? No mires a los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse delante de ti? ¿Quién podrá estar de pie delante de ti y que no puedas tú encontrarle pecados? Vean lo que dice el Salmo 143. Vayamos al Salmo 143, verso 2. 143, verso 2. Dice la Escritura. Vean la petición que hay aquí. No entres en juicio con tu siervo. Aquí el licenciado sabe lo que es un juicio. No entres en juicio con tu siervo. No me traigas delante de ti para ser juzgado. No hagas eso. Dice aquí: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No nos traigas a juicio delante de ti, porque ni un ser humano podrá ser libre. Dice la Escritura: porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, entonces, el que Dios perdone los pecados y deje libre a alguno de su juicio sería un milagro. Que alguien pudiera resultar absuelto y libre en el juicio de Dios es un milagro, porque dice la Escritura: ninguno se justificará delante de Dios, ni uno solo. Entonces aquí Job, este hombre de la antigüedad, se preguntó. Job 9:2 dice Job: ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo? No se puede. No podemos lavar nuestro pecado. No podemos quitar nuestra culpa. Dios siempre encontrará un motivo para darnos condenación. ¿Cómo podemos limpiar nuestro pecado, hermanos? Por eso el perdón de pecados tendría que ser un milagro de parte de Dios. Y este es el evangelio que predicamos: que Dios perdona pecados y que solamente Jesús puede hacer eso. El perdón de pecados no ocurre nomás así. Dios no dejó libre a los pecadores sin hacer justicia. Dios no les da bien a los hombres sin un mérito de por medio, pero ese mérito no está en nosotros, está en Jesús. Y este es el don más grande, hermanos, que Cristo Jesús tomó el lugar de los pecadores, tomó nuestros pecados, los cargó sobre sí mismos para ir a morir y derramar su sangre en la cruz, recibir el castigo que nosotros merecemos, para que Dios entonces pueda declararnos libres. El perdón de pecados es el regalo más grande de Dios para los hombres. Dios, hermanos, ha suplido la mayor necesidad del ser humano, el perdón de sus pecados.
Y eso solamente se encuentra en Jesús. Quiero hacer 3 preguntas, hermanos, a todos ustedes. Y yo mismo me las hago, hermanos. ¿Has confiado así en Jesús? Sabiendo que eres pecador, pero aún así eres tan arrojado y Dios ha encontrado fe en ti para acudir a Él, a decir: Señor, sabes que soy pecador, haz lo que quieras conmigo, ayúdame, ayúdame. ¿Has recibido el perdón de tus pecados? ¿Eres ya hijo de Dios? Si podemos decir, hermanos, amén, si podemos decir sí, tenemos que recordar que eso solamente fue posible por el sacrificio de Cristo, que Él fue a pagar por nuestros pecados entregando su sangre. Bendito Cristo, hermano. Bendito Cristo y bendito regalo de Dios, que Dios recibe a pecadores y nos da misericordia a todos. Escuche, a todos los que se acercan con fe en Él. No hay ninguna verdad, hermanos, más grande que esta. No hay ninguna certeza más grande que tú puedas tener. No hay algo más seguro. Esto es lo más seguro, que si tú vienes a Cristo reconociendo tu pecado, Él te perdonará. Eso es lo más seguro que existe. Si un pecador se acerca a Cristo y confía en Él, Dios no lo va a rechazar. Será recibido a misericordia. Bendito Evangelio de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Porque a pesar de que tú ves nuestra miseria, nuestra condición, Señor, la maldad de nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, Señor, conoces nuestro pasado, nuestro presente y lo que queremos hacer en el futuro. Y en todos esos, Señor, encuentras pecado. Pero tú, Dios, eres misericordioso. No nos has pagado, Señor, conforme a lo que merecemos, sino que nos has dado misericordia, gracia, favor inmerecido. Gracias te damos por Jesucristo, el único que puede limpiarnos de pecado, quien tiene el poder para perdonarnos y borrar nuestro pecado, porque su sangre es perfecta, porque su vida es santa. Y con ella, Señor, con esa sangre preciosa, Señor, tú purificas nuestras vidas. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a tener esa fe que a veces perdemos, que a veces, Señor, olvidamos. Gracias por recordarnos, Señor, la firmeza, la roca que es nuestra salvación, que Cristo es una roca segura para todos los que se afirman en Él, Señor. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de nuestra maldad, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para borrar toda iniquidad, Señor, y hacernos más santos, alejarnos de la maldad, Señor, del pecado. Gracias por el sacrificio en la cruz.
por lo cual todo esto es posible, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.